Esta es la predicación de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras, correspondiente al domingo 24 de octubre de 2021. La lectura de esta mañana es en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13, que dice así: El Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl, si yo mismo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y prepárate, que voy a enviarte a Jesé, el de Belén, pues he elegido un rey entre sus hijos. Samuel replicó: ¿Cómo me las arreglo para ir? Si Saúl se entera, me matará. Y Dios le respondió: Llévate contigo una novilla y dices que vas a ofrecer un sacrificio al Señor. Luego invitas a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás a quien yo te indique. Samuel hizo tal como le había dicho el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron preocupados a recibirlo y le dijeron: Bienvenido. Samuel respondió: Salud. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, vio a Eliab y pensó: aquí está el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo: no valores solo su aspecto y su buena planta, porque yo lo he descartado. Aquí no valen miras humanas, pues vosotros os fijáis en las apariencias, pero yo miro el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo presentó a Samuel, que dijo: a este tampoco lo ha elegido el Señor. Jesé le presentó a Samá y Samuel volvió a decir: tampoco a este lo ha elegido el Señor. Jesé le presentó a sus 7 hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Luego preguntó a Jesé: ¿no te quedan más hijos? Y Jesé le respondió: falta más pequeño que está guardando el rebaño. Y Samuel le dijo: mande buscarlo, pues no comenzaremos hasta que venga. Jesé mandó a traerlo, era sonrosado, de hermosos ojos y bien parecido. El Señor le dijo: prepárate a ungirlo, porque es este. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió entre sus hermanos. Y a partir de aquel día el Espíritu del Señor acompañó a David. Luego Samuel emprendió el regreso a Ramá. Hasta aquí la lectura de la Escritura en esta mañana. Nuestros sentidos suelen engañarnos. Solo es necesario alterar alguna de las condiciones que nos rodean o de nuestras necesidades corporales para que aquello que damos por cierto se vea alterado, ¿no? Ya sea la falta de sueño, de comida, de bebida, el exceso de calor o de frío, el consumo de ciertas sustancias líquidas o sólidas, alteran la química de nuestro cerebro y con ello también pues alteran nuestra percepción del mundo y de la realidad. Pero por otro lado también nuestra cultura y nuestra sociedad determinan con patrones de pensamiento y de comportamiento nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de comprender el mundo, de la que nos es muy difícil salir. Nuestras experiencias propias también condicionan lo que pensamos y lo que creemos. Nuestra propia biografía personal, lo que hayamos experimentado, lo que hayamos vivido, también nos condiciona nuestra forma de experimentar y de ver el mundo. Por no hablar de la manipulación que los medios de comunicación o las redes sociales son capaces de ejercer sobre nosotros en el día de hoy. Es decir, ¿cómo podemos estar seguros de aquello en lo que creemos o pensamos si es tan fácil alterar nuestro juicio? En el texto de hoy tenemos el llamamiento y la vocación de Dios a través del profeta Samuel del futuro rey de Israel, David. No hace falta decir la importancia de David en la Biblia y la narrativa de salvación. Pero aquí, al comienzo de su llamado, encontramos esta reflexión y este contraste basado en los sentidos del que hemos
he hecho referencia aquí en la introducción, ¿no? Por un lado, tenemos que en este primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice: pero el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Estas son las palabras de Dios a Samuel cuando vio al primogénito de los hijos de Jesé. El Señor no mira lo que mira el ser humano. En otra versión dice: aquí no valen miras humanas, lo que hemos leído en el texto anteriormente. Aquí encontramos un cambio de perspectiva, porque sigue diciendo el texto que el ser humano mira las apariencias, lo que está delante de sus ojos. Muchas veces estamos ciegos, no tenemos estas anteojeras que no nos permiten ver, ¿no? Pero el Señor tiene un juicio mayor, el del corazón o de la mente. Y esto contrasta precisamente con Saúl, quien era rey de Israel en ese momento, quien había sido rey antes que David y que aún todavía lo era. El primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2, dice: tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Vemos que tenemos aquí un contraste entre capítulo 9, versículo 2 y el 16, capítulo 7, en que mientras que el rey Saúl pues, se destaca su estatura y su apariencia, en esa búsqueda que está haciendo el profeta Samuel del próximo rey de Israel que va a sustituir precisamente a Saúl, se le dice expresamente que Dios no mira el parecer ni la estatura grande, en contraposición claramente a Saúl, que era lo que lo caracterizaba, que eso era algo que Dios no tenía en cuenta, porque dice el Señor no mira lo que mira el ser humano, que es el ser humano está determinado por lo que tiene delante de sus ojos, por las apariencias, por lo externo, pero el Señor mira hacia la interioridad. Bueno, aquí tenemos un cambio de perspectiva muy importante en la Biblia, de dar más importancia hacia la interioridad que hacia lo externo, pero en eso no es tanto lo que yo quisiera hoy centrarme, sino precisamente en que tenemos un cambio de perspectiva, ¿no? En estas palabras de Dios a Samuel, cuando vio el primogénito de los hijos de Jesé, el Señor no mira lo que mira el ser humano. Aquí no vale las miras humanas. Estamos contraponiendo la perspectiva de Dios a la perspectiva humana, ¿no? La caracterización de Saúl había sido, pues, eso, según las apariencias. Entonces, en este cambio de perspectiva, en la perspectiva de Dios a la perspectiva humana, esta contraposición que tenemos en los textos, sirve para establecer un cambio de paso, de perspectiva, de tránsito en la narrativa de la Biblia, ¿no? Para justificar o explicar o legitimar el paso de la monarquía de manos de Saúl a manos del rey David. Hasta Saúl, Israel no había conocido, no había tenido rey. La monarquía fue el intento de dar respuesta a la situación sociopolítica de caos y destrucción que habíamos visto y que había acompañado. Vimos la semana pasada y que había acompañado todo el periodo de los
de los jueces, caracterizado por aquel relativismo de cada uno hacia lo que bien le parecía, ¿no? Y entonces la monarquía es el intento de responder a esta situación de caos sociopolítico. Es cierto que según los textos la monarquía no era aceptada por todos. En Israel hubo controversia, ¿no? Si monarquía sí o monarquía no. Y tenemos precisamente en la historia de Samuel una advertencia muy clara de los males que traería la monarquía. Pero a pesar de todo, la monarquía se acaba imponiendo. Incluso los textos bíblicos nos dicen que Dios acepta, entre comillas, que Israel tuviera un rey, ¿no? Y que por lo tanto, a partir de ahí, los propósitos de salvación de Dios pasan precisamente por la figura de un rey, ¿no? Y este contraste ya lo hemos visto anteriormente en la Biblia, en la narrativa de la Biblia, en que el propósito de Dios contrasta en muchas ocasiones con los propósitos humanos. La perspectiva de Dios contrasta con la perspectiva humana, como estamos viendo aquí, pero incluso que Dios en su gracia y en su misericordia, precisamente porque nos trata al ser humano con gracia y misericordia, en no pocas ocasiones Dios se adapta o sí, se adhiere a, a los condicionantes humanos para precisamente a través de ellos hacer valer su propósito y para de alguna manera redimir precisamente esos propósitos humanos, ¿no? Es cierto que la figura del rey, de los reyes en Israel, supondrían grandes males al devenir histórico de Israel, pero precisamente también es cierto que a través de la figura de un rey, de un Mesías, de un ungido, de un elegido por parte de Dios, Dios acabaría cumpliendo sus propósitos y sus promesas. Así que esa dualidad, esa contraposición la tenemos, o esa dialéctica, si lo queremos decir así, en los textos bíblicos. Además de por la apariencia, ya que David no era el más grande, no era el más fuerte, y esto queda muy bien ejemplificado precisamente en la famosísimo enfrentamiento entre David y Goliat. Goliat era el más fuerte, más alto de entre todos los filisteos, mientras que David pues, se nos ha retratado precisamente como lo contrario, ¿no? Una persona, un chico muy joven y que no destacaba por sus cualidades físicas, sino más bien por sus cualidades intelectuales. Sería este un poco el retrato de David en nuestras coordenadas culturales. Lo que se nos está diciendo es esto, es que David nos representa ese canon que marcaba a un buen guerrero, alto, fuerte, sino que destacaba precisamente por sus condiciones intelectuales, por su corazón, por su mente, ¿no? Y David se nos va a retratar a lo largo de la Biblia, pues por sus condiciones, por su fidelidad a Dios, por su fe, por su capacidades artísticas, por hacer música, por escribir salmos. Por lo tanto, es como, se está haciendo ese énfasis, ¿no? Que frente a esas virtudes guerreras, David está contraponiendo virtudes intelectuales, aunque después en muchos momentos de la narrativa bíblica, pues también a David se le va a destacar como guerrero o como estratega más que como guerrero, ¿no? Con lo cual, pues se vuelve a enfatizar más esas cualidades intelectuales que físicas. Pero en esa contraposición con Goliat, pues está claro el contraste. Pero es que además, según lo que hemos leído,
va pasando, Samuel le pide a Jesé que vayan pasando sus hijos, empieza el mayor y va pasando uno, otro, hasta que se llega al pequeño de que el padre ni tan siquiera ya se acordaba, ¿no? Por tanto, David no era el primogénito entre sus hermanos, ni mucho menos, era todo lo contrario, era el último, el más pequeño, del que nadie prácticamente se acordaba. Y si os acordáis, cuando vimos y hablábamos de los patriarcas, veíamos allí cómo la promesa de Dios aparentemente debía cumplirse según los patrones culturales de la época a través del primogénito. Y ya vimos que no fue así con Esaú y Jacob. Y tampoco es el caso de David. David no es el más fuerte ni el más alto, no encarna las virtudes del guerrero, tampoco es el mayor, sino que él es el más pequeño, el que está caracterizado por virtudes intelectuales, por capacidades intelectuales y además es el más pequeño. Y es la manera que el texto bíblico tiene que enfatizar que la elección de David no era simplemente por la propia decisión de Samuel, no era mera decisión de Samuel, ya que contravenía los patrones socioculturales aceptados, sino que era Dios mismo el que lo había elegido, precisamente porque nadie lo hubiera elegido. Si alguien tenía que elegir en aquella sociedad a un rey, pues se hubiera elegido a alguien como Saúl, pero no se hubiera elegido a alguien como David. David, pues, con el desdén con el que se le trata en el propio texto, nos está diciendo, bueno, era el último, era aquel que prácticamente de nadie se hubiera acordado, hubiera tenido como referente para elegirlo como rey, ¿no? Y precisamente porque no encarnaba el prototipo de guerrero alto y fuerte, no era el primogénito, es la manera que se enfatiza que el texto bíblico tiene para enfatizarnos que Dios es el garante de su éxito, ¿no? De que es rey precisamente porque Dios lo ha elegido. Una vez más, la promesa de Dios avanza desde su gracia, sin que medien las condiciones ni los méritos por parte de quien las recibe. Nuestro texto termina cuando dice que Samuel, bueno, nuestro pasaje de hoy termina cuando dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y a partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre David y por lo tanto va a estar dirigido por Dios mismo para cumplir con sus propósitos de salvación. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo es que Dios cumple a través de David su promesa? Las promesas de Dios van a seguir avanzando a partir de David a través de la casa de David. No sé si os acordáis de la predicación del año pasado, que también hablábamos precisamente de David y precisamente de cómo la promesa que Dios hace a David va a dar continuidad a aquellas promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pues bien, Dios va a seguir cumpliendo sus promesas a través de la casa de David hasta que llegue el Mesías. El Mesías es el ungido de Dios, es el rey elegido por Dios. Ese rey a través del cual Dios va a cumplir su promesa de bendición a todas las naciones y a través del cual acabará con los enemigos de Israel. Esto lo vimos también el año pasado, la temporada pasada, cuando al principio del Evangelio de Lucas se nos presenta de esta manera a Jesús. Aunque hay que recordar que los verdaderos enemigos de Israel no eran sus enemigos sociopolíticos, como muchas veces pensaron ellos, sino que los verdaderos enemigos de Israel eran la muerte y el pecado. Entendido fundamentalmente el pecado como idolatría, como una adoración a lo que no es Dios. Esos son los verdaderos enemigos de Israel y esos eran los enemigos que el Mesías, que el rey futuro
de la casa de David será con los que acaben. Ese rey futuro ahora, en este momento de la narración, está representado y está anticipado en la figura de David. En el libro de los Hechos encontramos la predicación de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Lo tenemos en el capítulo 13, los versículos 16 al 41. Y en esta predicación, Pablo va a hacer referencia precisamente a esta parte no exclusivamente, pero sí a esta parte, gran parte de esta narración que estamos hoy considerando, con la figura de David y Saúl. Es interesante cómo está estructurada esta predicación, y que no es exclusiva de esta predicación que encontramos, sino también de otras muchas partes en el Nuevo Testamento, a partir de la narración que nos cuenta la propia Biblia. Y es que cuando los primeros cristianos tenían que explicar su fe, como en este caso Pablo, pero también como hizo Esteban, como hizo Pedro, como hicieron otros, como hacen los propios evangelios, como hace el propio Pablo en Gálatas o en Romanos, lo hace a través de narrar lo que Dios había hecho con su pueblo. El propio Antiguo Testamento, lo que no es nuestro propio Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, está precisamente estructurada y constantemente está narrando lo que Dios hace, lo que Dios está haciendo con su pueblo. Y es una reinterpretación y una narración constante de esos hechos que Dios y esas palabras que Dios hace con su pueblo. Porque cuando narramos, cuando estamos narrando, cuando estamos contando algo, estamos asignando un significado al mundo. Y además lo estamos habitando a través de las lentes de sentido que nos provee ese significado, que nos provee ese sentido. Eso es lo que hacemos constantemente con nuestros hijos pequeños, cuando les contamos un cuento. Ese contar un cuento es narrar al niño de unas coordenadas concretas cómo es el mundo y una determinada enseñanza o un determinado patrón de pensamiento, de comportamiento que el niño debe adquirir. De la misma manera, cuando estamos en la escuela dominical y somos pequeños, en las iglesias evangélicas se nos enseña la fe no de una manera abstracta, sino a través de las narraciones de la Biblia, las historias de la Biblia. Pero, paradójicamente, cuando dejamos la escuela dominical de niños y nos convertimos en adultos, parece que entonces dejamos esas narraciones y ahora tenemos que pensar en categorías abstractas. ¿Por qué es esto así? Daría para mucho para poder explicarlo así, pero lo digo para que entendamos cómo la propia Biblia usa las narraciones para explicarnos la fe. La estructura bíblica es una estructura narrativa en sus términos genéricos o en términos, digamos, estructurales, y solo por una serie de condicionantes históricos y socioculturales y en cierto modo prejuicios, acabamos en un momento de nuestra vida abandonando esas narraciones. Pero no hay razón para ello. Lo contrario es la Biblia pide que se lea narrativamente y que se entienda narrativamente. Porque es lo que constantemente encontramos en la escritura, tanto en su contenido como en su estructura. En un fragmento de esa predicación, para no leer todo el pasaje completo, pero lo tenéis lo hemos dicho que es el capítulo 13, los versículos 16 al 41, pero para no leerlo todo, que se nos haga la predicación demasiado larga, vamos a fijarnos en algunas partes de esta predicación, en la que Pablo está narrando
lo que dice la Biblia, ese para nosotros Antiguo Testamento, para él las Escrituras, en que dice los versículos 20 y 23, después, como por 400 años, bueno, ya Pablo se ha remontado anteriormente, pero lo tomamos en este punto de la narración, después por 450 años le dio jueces hasta el profeta Samuel. Esto es lo que vimos la semana pasada. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, como estamos viendo esta mañana, por 40 años, que fue el reinado de Saúl. Quitado Saúl le levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Veis que Pablo está narrando toda esta parte de la que hoy estamos viendo y la lleva a su conclusión lógica desde el punto de vista de la narración de la Biblia? Pablo nos está hablando de ese tránsito entre Saúl y David, que es el objeto de nuestra lectura de hoy, como hemos dicho, y vemos cómo se cita la afirmación de que David era conforme al propósito de Dios, y eso a pesar de que David hizo muchas cosas censurables en su vida, y que el propio texto bíblico las censura, y eso no debemos nunca de olvidarlo. Pues a pesar de eso, el texto dice que David era conforme al propósito de Dios. Es decir, que la gracia incondicional de Dios es la que hace mantener siempre la promesa de Dios y nunca la respuesta humana. La respuesta humana es importante, pero no es la que hace avanzar la promesa, sino la gracia incondicional de Dios. Lo más interesante es cómo existe, cómo el texto, cómo la narrativa, cómo la predicación de Pablo, que se está basando en la narración de las Escrituras, establece la vinculación entre David y Jesús, que también encontramos en los Evangelios. Pablo dice que Jesús, perteneciente a la casa de David, es de quien Dios levantaría el Salvador a Israel. Y lo más importante, lo que dice Pablo, las palabras clave son conforme a la promesa. No es que estemos siempre nosotros hablando de lo mismo, como si estuviéramos siempre predicando del mismo tema, sino es que precisamente porque la Biblia tiene una estructura narrativa y nos está contando algo, hay unos hilos conductores que median entre los textos, que aparentemente, si los fragmentamos, parecerían que no tienen nada que ver, y sin embargo hay una continuidad entre los mismos. Y es lo que Pablo, por ejemplo, está enfatizando. Es decir, que cuando Pablo está predicando el mensaje del Evangelio, lo hace no en términos abstractos, sino sobre la base de la narración de cómo la promesa de Dios se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Dios no se olvida de su pueblo porque no se olvida de su creación. No olvidemos nunca. El propósito de Dios de tener un pueblo no es para circunscribirse exclusivamente a ese pueblo, sino para alcanzar a toda su creación. ¿Qué significa entonces esto de conforme a la promesa? Pues Pablo nos lo está explicando. Versículos 32 y 35 de este capítulo 13 de Hechos. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos. ¿Cómo ha cumplido esa promesa hecha a los padres? A Abraham, Isaac y a Jacob. Y también a David, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a lo que lo levantó de los muertos, sigue diciendo Pablo, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso también
En otro salmo dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Está citando varias partes de salmos que están relacionados con David. El cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, de bendición a todas las naciones, pasan por la resurrección de Jesús. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, convertido ahora en este nuevo David. Jesús está encarnando esta figura de David. Lo que dice Pablo es que la resurrección, que es la culminación de las promesas de Dios, en la que la derrota de la muerte es el verdadero propósito de Dios, este Jesús que es este nuevo David, ha experimentado algo que el primer David no pudo, que es porque David murió y se quedó pues, en la tumba, dice, y vio corrupción, su cuerpo se descompuso, como ocurre con todos los seres humanos cuando morimos, pero por el contrario, Jesús, que realmente murió, pero que Dios lo resucitó, no vio corrupción. Es decir, su cuerpo, él mismo, fue resucitado, fue levantado de entre los muertos. Y es lo que dicen los versículos 36 y 37 de este capítulo 13 de Hechos. Y a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, cumplió su propósito, según el propósito que Dios le había asignado, había llamado, según la voluntad de Dios, durmió, murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Es decir, quedó en la tumba, su cuerpo se descompuso. Pero aquel a quien Dios levantó, a Jesús, no vio corrupción, es decir, no se quedó en la tumba, no quedó entre los muertos. Así que las promesas de Dios a su pueblo se cumplen porque a través de la resurrección de Jesús se derrota el principal enemigo de Israel, que es la muerte. No lo olvidemos esto. Pero no solo eso, sino que el otro enemigo de Israel, el pecado, es también derrotado precisamente en estas resurrecciones de Jesús. Versículos 38 y 39 dice, sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Esos pecados que estaban en relación precisamente a qué? A la infidelidad de Dios, de la infidelidad de Israel con Dios. Israel, precisamente por poner su mirada, su fe, no en Dios, sino en otros dioses, en otras lealtades, en otras fidelidades, peca. Y precisamente la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección, tenemos el perdón de pecados, porque la muerte y el pecado han sido vencidos. Y como sigue diciendo Pablo, y que de todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. En la muerte de Jesús, en la cruz, tenemos el perdón de pecados cuando somos justificados, no mediante la ley de Moisés, como estuvimos explicando, que es meramente un medio para llevarnos a la promesa, a Cristo mismo, sino que somos justificados mediante la fe en Jesús resucitado. Somos justificados o son justificados todos aquellos que creen que Jesús es quien ha resucitado, en Jesús resucitado. Esta fe y no la ley es la que nos une a Cristo, y con Cristo somos unidos a su victoria en su cruz y en su resurrección. Esta es la direccionalidad de toda la narrativa de salvación que encontramos en la Biblia. Esta es la razón por la que seguimos leyendo las narraciones de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Jacob, de David, de Moisés, porque están mostrándonos cómo es la manera en que Dios está
tratando con la muerte y con el pecado presentes en el mundo, para su derrota definitiva a través de quién, de quien cumple el propósito de las promesas de Dios, Cristo mismo. Como seres humanos nos fijamos en la apariencia. En muchas ocasiones no somos capaces de ir más allá de lo que tenemos delante. Nos dejamos seducir por lo que nos gusta o por lo que nos atrae. Somos condicionados por la costumbre o porque no hemos conocido otra cosa. La frontera de nuestra ignorancia o de nuestra geografía constituyen el horizonte desde el que pensamos lo que es bueno y correcto. Estamos encerrados en nuestro pequeño mundo, un mundo determinado por lo que siempre nos han enseñado, un mundo determinado por lo que nuestra sociedad considera bueno o malo, por nuestras experiencias, por nuestra biografía, por las apariencias en definitiva, ¿no? Pero la Escritura nos ha de abrir constantemente nuestros ojos. ¿Por qué todos los domingos venimos, proclamamos, leemos, proclamamos, creemos las Escrituras? Porque las Escrituras nos abren nuestros ojos, reordenando el sentido de nuestra vida, para que veamos el mundo no según nuestra perspectiva, no según las apariencias, no según la perspectiva humana, sino según la perspectiva de Dios. Necesitamos reordenar nuestras prioridades y nuestra lente por la que comprendemos el mundo, no a través de nuestra perspectiva, sino a través de las prioridades y la lente de Dios que supone las Escrituras. Eso ya lo decía Calvino, que las Escrituras eran esas lentes, esas gafas a través de las cuales podemos ver el mundo. Porque aquí no vale las miras humanas, como ya hemos dicho anteriormente. Pero para que no sean las miras humanas las que prevalezcan, para que no sean las miras humanas las que prevalezcan en nuestra vida de iglesia, para que no sean las miras humanas las que prevalezcan en nuestra vida personal, para que no sean las miras humanas las que prevalezcan en nuestra sociedad, en nuestra vida social. Para ello debemos dejar que las Escrituras nos hablen en sus propios términos, no según nuestras preocupaciones, no según nuestras perspectivas, no según nuestros gustos, sino según lo que ellas mismas tienen que decirnos. Y por eso nuestro énfasis es a través del conjunto de las Escrituras, sino de una parte solo de las Escrituras, y según lo que las Escrituras mismas tienen que contarnos, y no según lo que nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestros patrones de pensamiento y de comportamiento, a lo que estamos acostumbrados, vayamos con ellos a leer las Escrituras. Las Escrituras son las que definen el mundo y la visión del mundo que debemos tener, y no al contrario. Por lo tanto, aquí no valen las miras humanas, aquí vale la perspectiva de Dios. Y para ello debemos dejar que las Escrituras hablen y no sofocarlas, no opacarlas con nuestras propias preocupaciones, nuestras propias perspectivas, con nuestras propias intenciones. Quizás en nuestra lectura, en nuestro devenir personal o como iglesia, busquemos un Saúl, ese guerrero fuerte y alto que gane las victorias por nosotros. Pero quizás sea Dios, quizás Dios nos está proporcionando un David, alguien que quizás al principio no tendríamos en cuenta, pero que destaca por otras virtudes. Quizás Dios nos conduce por un camino extraño, como el camino de la cruz, que aparentemente carece de sentido y de propósito.
Y sin embargo, en medio de la confusión de nuestra vida o del desconcierto que en un momento determinado podamos estar viviendo, porque no encontremos esa luz al final del túnel en nuestras circunstancias vitales en las que nos podamos encontrar hoy, si es que nos encontramos en esas circunstancias. Y si no lo estamos, pues estemos precavidos para cuando lleguen. Cuando parezca que no encontramos la salida, en ese momento es cuando quizás acabamos comprendiendo que el verdadero propósito de Dios no es ir de la mano de un Saúl, sino de la mano de un David. No es ir de la mano del triunfo y de la gloria humana, sino del camino de la cruz. Es cuando acabamos comprendiendo que el verdadero propósito de Dios era que pasáramos por aquellas situaciones, esas situaciones de confusión, de desconcierto, de desamparo, que a veces ocurren en nuestra vida, que el verdadero propósito es que pasemos por esas situaciones para enseñarnos que es Él y no nosotros el verdadero protagonista y el verdadero motor de nuestras vidas. Que así sea.